Es muy grato contar hoy con la compañía de todos ustedes. En verdad, me siento muy agradecido de que todos a través de este medio estemos aquí reunidos. No sin antes darle el agradecimiento a nuestro Padre Celestial, quien nos regala esta oportunidad maravillosa. Gracias a los espíritus guías que nos acompañan. También gracias a Confecol y a Fede Oriental, que me da la oportunidad de estar esta noche aquí delante de todos ustedes. Bien, hoy vamos a hablar sobre la historia de la época del Libro de los Espíritus, ¿sí? Y debo de remontarme al año 1799. El 31 de diciembre de este año se gestaba en el plano espiritual una reunión con altas personalidades que habían ya pasado por el planeta y que habían ayudado en su evolución. Estos espíritus que se encontraban allí era, entre estos, Sócrates, Juana de Arco, Galileo, Penelón, Teresa de Ávila y Cristóbal Colón, y muchos otros más, por nombrar, ¿sí? Allí entre ellos también había un grupo de espíritus encarnados, en los cuales tenemos a Napoleón Bonaparte, tenemos también a Beethoven, más también a Pestalozzi y al Papa Pío VII. Todos allí congregados se saludaban discretamente, mientras que en el cielo se formaba un puente de luz. Por medio de este puente caían varias estrellas. Estas estrellas, al tocar el piso, tomaban forma humana. Entre estos espíritus que llegaban, había uno en especial. Había un espíritu nimbado de una luz refulgente. Todos, al ver a este espíritu, se arrodillaron en acto de, en acto de reconocimiento para este hermano. Este espíritu se trataba del maestro Kardec, ¿sí? Allí, todos arrodillados, Napoleón se acerca a este mensajero de luz. En estos momentos, Napoleón lo mira y se arrodilla. El mensajero de luz lo levanta y lo abraza con su pecho. Y en esos momentos se escucha una voz del cielo que dice: Napoleón, hoy te hemos llamado aquí a esta reunión porque tú deberás de dar paso, deberás de abrir el camino a este mensajero de luz que traerá al mundo la tercera revelación. Y así, dando paso al nuevo milenio, el 1800, culminaba esta reunión, pues esta era de los primeros contactos que tendría la tercera revelación con la humanidad. Pero para poder hablar de la tercera revelación, debo remontarme a la primera y a la segunda. Vamos a nombrarlas brevemente. En este caso tenemos a Moisés, el maestro que en el monte Sinaí recibiera el decálogo, ¿sí? Los 10 mandamientos, con el cual fueran leyes de conducta para su pueblo. Más adelante tendremos al Maestro Jesús, 1500 años después de Moisés. Tendremos al Maestro Jesús como la segunda revelación. El Maestro, quien nos enseñara que debíamos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Este Maestro ya nos estaba hablando desde su época de la tercera revelación. En aquel momento de la última cena, esto lo encontramos en Juan 14, capítulo 14, versículo 16 al 17, donde Pedro le pregunta al maestro: Maestro, después de que te hayas ido, ¿qué será de nosotros? Y el Maestro Jesús le responde: si me amáis y si guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, y Él os enviará el Espíritu de verdad, que morará con vosotros
hasta el final de los tiempos. Mas, ¿por qué Jesús ya hablaba de la tercera revelación, siendo él la segunda, y que aún así en ese tiempo no se habían escrito los evangelios? Pues sabemos que los evangelios se escribieron después de él, y esta era la segunda revelación. ¿Por qué el maestro hablaba en ese tiempo sobre esta tercera revelación? Porque el maestro sabía que su mensaje iba a ser tergiversado, su mensaje iba a ser cambiado. Muchos lo adecuarían a su propia conveniencia, mas esta luz que iba a llegar al mundo iba a recordar aquellas palabras del Maestro Jesús. Pero para que esta luz llegara a todas las personas, a todo el mundo, se necesitaba de una persona del mismo talante, una persona de la misma magnitud de esta luz. Y aquí es donde entra nuestro querido mensajero de luz, Hipólite León de Niza-Ribeiro. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué Hipólite León de Niza-Ribeiro? Pues se requería de un espíritu que tuviera todas las condiciones ético-morales para poder cumplir con esta misión. Y el maestro Ribeiro, desde existencias anteriores, estaba siendo preparado, ¿sí? Estaba siendo preparado para esta misión tan grande. Una de esas existencias es donde fuese un sacerdote druida de las Galias, de donde extrajera su seudónimo Allan Kardec. Y más adelante lo viéramos como Juan Hus en una nueva existencia. Juan Hus, quien fuera un sacerdote condenado a morir en la hoguera por manifestar que Cristo era la cabeza de la iglesia y no el papa de ese entonces, quien era Juan XXIII, que por sus múltiples pecados y errores estaba llevando a la iglesia al declive, ¿sí? Las últimas palabras de Juan Hus antes de ser condenado fueron estas: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Se refería la palabra ganso a él, pues ya que la palabra Hus significa en checo ganso. Y decía cisne, porque 100 años después, Martín Lutero, quien fuese el padre del protestantismo, utilizara en su escudo de armas un cisne como símbolo. Más adelante, ya en su existencia como el profesor Ribeiro, conoce a este señor, Heinrich Pestalozzi, y gracias a Pestalozzi, Ribeiro obtiene la enseñanza, la cual le serviría más adelante en la codificación de la doctrina espírita, pues su enseñanza se basaba en el libre pensamiento, en el discernimiento objetivo, en la educación como la clave para el progreso moral, en el método de observar, comparar y juzgar. Todo esto le sirviera al maestro Ribeiro para poder de esta forma convertirse en el codificador de la doctrina espírita. Mas no todo iba a ser fácil, pues se llegara este señor en el 1848 a ganar las elecciones presidenciales. Este señor Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón I, aprobando una ley donde las escuelas católicas pasaron a recibir todo el apoyo del clero y del nuevo presidente. Este señor Luis Bonaparte, desde el 1850 hasta el 1852, funda 250 escuelas católicas, donde las escuelas laicas cierran sus puertas. Recordando que las escuelas laicas son aquellas escuelas que no tienen ninguna inclinación religiosa. ¿Sí? Este señor, al hacer esto, junto con la Iglesia romana, pone como fiscales a diferentes párrocos a revisar la enseñanza que los maestros estaban dando a sus alumnos. Mas de esta forma obligaban a los maestros a enseñar catecismo a los alumnos, independientemente de que si estos creían o no. Pero todo esto iba a ser
solamente una prueba para el maestro Kardec, pues ya que él se ve afectado por su libre pensamiento y no, y en ese momento los curas tenían este poder sobre los maestros. Kardec renuncia, mas esto era una prueba preparatoria para él, una prueba que tenía más adelante el maestro Ribeiro, para cuando fuera y nos enseñara la tercera revelación. Kardec, siendo el puente entre el espíritu de verdad y la humanidad, con su grandeza, con su abnegación. Él, antes de iniciar el estudio, antes de iniciar la publicación del libro de los espíritus, recibe un mensaje del espíritu de verdad. Un mensaje que lo quise traer a colación tal cual como está. Dice: no dejes que la crítica te desaliente. Hallarás contradictores empedernidos, sobre todo entre las personas interesadas en los abusos. Los encontrarás incluso entre los espíritus, porque los que no están completamente desmaterializados intentarán a menudo sembrar la duda por malicia o por ignorancia. Con todo, sigue adelante siempre, cree en Dios y avanza con confianza. Nosotros estaremos allí para sostenerte. Se aproxima el tiempo en que la verdad hará eclosión en todas partes. Bien. Y ya, para darle el paso a mi querida hermana Albita, quiero finalizar con una experiencia personal, la cual me ocurrió en la madrugada del día de hoy, preparando este material que traje a ustedes. Me encontraba precisamente estudiando sobre Juan Hus, cuando sentí una vibración muy amorosa cerca a mí. En estos momentos siento la inspiración de mirar la hora, siento esa necesidad de saber qué horas eran. Cuando miro, eran las 12:01 de hoy, 18 de abril. En esos momentos me llega un pensamiento de un espíritu amigo que me dice: hoy estás preparando un homenaje al maestro Kardec, mas debo decirte que el homenaje lo estás haciendo en estos momentos al haber pasado el primer minuto de hoy, 18 de abril, donde hace 163 años se diera la publicación del Libro de los Espíritus. El homenaje que estás haciendo en estos momentos es estudiar sobre él, mas sigue sus enseñanzas, pero como tal, sigue su ejemplo. De esta forma, quiero darle las gracias y darle paso a mi querida hermana Alba Leonor. Muy buenas noches a todos. De verdad que me siento súper, súper, súper emocionada porque para nosotros este es un momento apoteósico, el saber que llevamos 163 años esparciendo la luz de la doctrina espírita. No ha sido un camino fácil, pero ahí vamos. Y el velo cada vez más se abre. Cada vez más podemos nosotros encontrar mayores evidencias que ya no solamente el espiritismo, sino la ciencia nos demuestra que la inmortalidad del alma es una realidad. Hoy vamos a continuar en este trabajo que estamos haciendo entre 4 personas para poder darle ese valor al libro de los espíritus, a ese trabajo abnegado, amoroso que realizó nuestro maestro Kardec y que todavía continúa realizando, porque todavía sigue esparciendo la luz, el amor del Consolador entre nosotros. El libro de los espíritus es un librazo realmente, que todos nosotros debiéramos estudiar de principio a fin.
En uno de los cursos que dicto me decía una vez una señora, Leito, yo no estudio el libro Los Espíritus desde la introducción porque es muy larga la introducción, 17 ítems, imagínense. Y luego los prolegómenos, no, es mucho texto. Yo empecé a estudiarlo desde la primera pregunta. O sea que nosotros podemos pasar a quinto de primaria sin haber pasado el preescolar. ¿Sí? Todo es una continuidad, le dije a la señora, una secuencia, para poder nosotros entender la grandeza de esta columna vertebral del espiritismo. Debemos empezar desde el principio. Voy a hablarles de la introducción fundamental. Kardec, en su sabiduría, iluminado por los espíritus de verdad, ¿sí?, creó 17 ítems donde se trabajó toda la parte introductoria del libro de los espíritus y después los prolegómenos, fundamentales para poder entender. Vemos entonces cómo estamos nosotros ahorita celebrando 163 años esparciendo la luz para la humanidad con nuestra doctrina espírita y con nuestro libro de los espíritus. Vemos cómo en esta parte introductoria Kardec esclarece. En el mundo se habla de los conceptos como espiritual, espiritualista, espiritualismo. Conceptos que hablan sobre las leyes espirituales, totalmente opuestos a las leyes materiales, pero se quedan cortos al estudio del espiritismo. Por eso Kardec, como gran sabio estudioso la anfibiología, dijo: para conceptos nuevos, para doctrinas nuevas, necesitamos palabras nuevas, ¿sí? Porque el espiritismo viene a estudiar la relación del mundo material con los espíritus o con los seres del mundo invisible. Totalmente diferente a lo que estudiaban el término espiritual, espiritualismo y espiritismo y espiritualista, porque solamente estudiaban esa relación con la parte espiritual, pero no qué pasa después de la muerte, ¿sí? ¿Cómo es esa relación con el mundo invisible? Y vemos cómo, entonces Kardec dijo, para términos nuevos, para conceptos nuevos, términos nuevos. Aquel que estudie la doctrina espírita se ha de llamar espiritista. Y va a estudiar el espiritismo, ¿sí? Esto quiere decir que hace 163 años es que aparecen estos conceptos nuevos, ¿sí? Muchas personas de otras doctrinas que han querido ir en contra del conocimiento espírita nos han llevado Biblias, donde supuestamente en la Biblia, que fue escrita hace más de miles de años, nos hablan del espiritismo, cuando es un concepto nuevo que apenas tiene 163 años. Es una muestra más de las diferentes reformas que le han hecho a la Biblia para poder condicionarla a los deseos del hombre. Entonces dice Kardec, todo aquel que estudie el espiritismo se va a llamar espíritas o espiritistas, ¿sí? Una vez una señora nos dijo a Emiro, mi esposo, y a mí, que nos preguntó cuál era nuestro credo religioso. Nosotros le dijimos, somos espíritas. Y dijo, ustedes son espíritas, menos mal no son espiritistas, porque los espiritistas, mejor dicho, ¿sí?, la falta de conocimiento. ¿Cuántas veces hablamos sin saber? Que es el peor error que comete el ser humano. No tiene un concepto claro de las cosas, pero rápidamente habla sin conocer las cosas.
En esta parte de la introducción del libro de los espíritus, también nos esclarece un concepto fundamental que ha sido tergiversado y muchas de las personas no entienden cuál es el verdadero concepto del alma. Porque hemos hablado de que hay un alma vital, de que hay un alma intelectual y que hay un alma espírita. Entonces las personas empiezan, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es realmente el concepto del alma? Y Kardec nos explica el alma inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive al cuerpo. Es inmaterial, es individual, ¿sí? Y sobrevive al cuerpo. Entonces, es ese ser inmaterial. Entonces, ahí nos queda claramente el concepto del alma, ¿sí? La individualización del espíritu. Fundamental, lo esclarece Kardec. Tengo otro recuerdo, una vez llegó un señor al centro espírita nuestro, pues yo dirijo la federación, y llegó y me dijo, hermana, yo quiero que usted me explique cuál es la diferencia entre el alma vital, intelectual y espírita. Yo sabía que en ese centro poco estudio. Entonces me dijo, yo le dije, claro que sí, estudia la parte introductoria del libro Los Espíritus y vas a encontrar la claridad. O también lo puedes encontrar en el libro ¿Qué es el espiritismo? Y el Señor me dijo, ay, hermana, qué pena decirle a usted, pero es que los espíritus que nos dirigen nuestro centro espírita nos han dicho que no estudiemos a Kardec. Miren la cantidad de problemas que se presentan por una mediunidad sin estudio. ¿Sí? Entonces, esto es una experiencia vivida que nos dejan una vez más que tenemos que estudiar realmente el espiritismo en todos los aspectos. Sabemos que el espiritismo, el hecho de que la doctrina espírita se haya organizado como una doctrina, como un estudio serio, empezó en el año 1848, 31 de marzo, con las hermanas Foss. Y se presentaron los fenómenos de golpes, que de ahí sale la tictología o el aparato tictológico. Después, en 1850-52, aparece en Francia las mesas danzantes, ¿sí? Que fueron utilizadas como reuniones fútiles, sin ningún objetivo. Kardec fue invitado a estas reuniones de las mesas danzantes para que pudiera ver lo que se estaba presentando. Pero él, como un observador crítico, como estudioso de las ciencias exactas, no da juicios a priori. Utiliza el método científico, donde hace un estudio continuo, metódico y concienzudo de los efectos que se estaban presentando, para saber que a una causa inteligente para un efecto inteligente tenía que haber una causa inteligente, ¿sí? Entonces, este es un llamado que nos hace Kardec. No comamos entero, estudiemos, pasemos todo por el tamiz de la razón. Traigo esta foto familiar. La chica que ven al fondo es mi sobrina, están en Puente Nacional, sentada ahí al fondo con blusa roja y jean. Mi familia no concuerda ni acepta la creencia en los espíritus, pero fueron cierto día a una visita familiar y uno de mis sobrinos tomó esta foto. Y cuando miran la foto, me llaman, tía, mira lo que aparece en la foto. Lo podemos ver ahí. El espíritu de dos niñas que se ven claramente y una tercera que se ve muy poco. Esto es están corroborando que los espíritus existen. Y no solamente en esta foto.
Hay evidencias y estudios sobre las esferas que también se encuentran en las fotos. Entonces nosotros no podemos negar la existencia de los espíritus. Y nos dice Kardec en la introducción, los espíritus son la explicación de los fenómenos espíritas y el fundamento de la ciencia espiritista. Y vemos ahora que no solamente la ciencia espiritista está estudiando los espíritus. La neurociencia, un grupo de científicos que han estudiado también esta parte, han presentado tesis a las organizaciones mundiales sobre la existencia del espíritu después de la muerte. El velo se está corriendo, se está ampliando y cada vez podemos estudiar más. Entonces también se llega a entender la importancia del libro Los Medium, porque si hay personas que perciben, tienen unas facultades especiales y deben estudiar por el comienzo, de la manera correcta. Entonces Kardec nos hace un llamado a un estudio metódico del libro de los medios, porque el medium debe moralizarse para poder realizar su facultad de la mejor manera y poder tener la compañía de los espíritus superiores. También es importante, y recalca Kardec en esta introducción, que los medium, lo más importante no es el estudio intelectual de la mediunidad, porque el estudio lo podemos lograr en cualquier lado, la parte intelectual, pero la moralización es lo difícil. La mediunidad es sublime, ¿sí? La debemos estudiar con amor, con entrega, con reforma íntima, que es fundamental, a lo cual en las diversas partes de la codificación, Kardec nos llama la atención y nos ratifica la importancia de la moralización del medium. Encontramos mediunismo por muchos lados. Centros espíritas que solamente se preocupan por el fenómeno, ¿sí? Y se quedan en el fenómeno, mas no se han dado cuenta que el espiritismo ya ha pasado diferentes etapas, diferentes fases en la mediunidad, y que ahorita estamos en esa fase de la moralización, que es lo que constituye que los seres humanos sean los ejecutores para que este planeta Tierra pueda avanzar a ser un planeta de regeneración. El resumen de la doctrina espírita en nuestra introducción se presenta de diferentes maneras, explicado muy bien en estos 17 ítems que tiene la introducción del libro Los Espíritus. Estudiémosla. Ahí está el resumen perfecto y claro de lo que es el espiritismo. Un consejo. Comencemos por el comienzo. Estudiemos ordenadamente para entender las cosas. Después de la introducción viene una parte fundamental. Vienen los prolegómenos. Pero antes de pasar a explicarle los prolegómenos, nos dice Kardec, la ciencia espírita comprende dos partes. Una que es la experimental, que trata acerca de las manifestaciones en general, y otra que es la filosófica, que trata de las manifestaciones inteligentes. Es un recorrido que tenemos que hacer en ese proceso de enseñanza-aprendizaje del espiritismo. Cuando Kardec fue a escribir los prolegómenos en el libro de los espíritus, que prolegómenos significa introducción a un conjunto de nociones nuevas, ¿sí? Los espíritus guías le dijeron, el emblema del trabajo del creador va a ser la cepa, ¿sí? Y en la cepa debes colocar, la cepa es igual al cuerpo, ¿sí? El espíritu es igual al licor.
El alma o espíritu unida a la materia es el grano. Alma o espíritu unida a la materia es el grano. Me parece hermosísimo esa comparación. Solo por el trabajo del cuerpo, el espíritu adquiere los conocimientos. Miren la grandeza en esta sola imagen, todas las enseñanzas y toda la profundidad que el maestro Kardec ha recibido a través de los espíritus de verdad y que nos transmite a nosotros. Él tuvo críticas, muchas críticas, tuvo desafíos, persecuciones, dolores, soledad, abandono de sus mejores amigos. Como personaje público también tuvo problemas, pero siempre con perseverancia le decían los guías que lo asistían, con perseverancia llegarás a recoger el fruto de tus trabajos. Insiste, sigue, lucha. Y es el mensaje que queremos dejar para todos los que estamos aquí. Luchemos, persistamos, trabajemos en el bien, porque el bien nos hará mucho bien. Los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y con desinterés. Si queremos que los espíritus superiores nos guíen, nos acompañen, nos protejan, seamos humildes, desinteresados y amorosos. Muchísimas gracias. Continúa con nosotros nuestra querida hermana Olga Ballesteros. Buenas noches. Espero que estén disfrutando esto tanto como nosotros. Muchas gracias a Fabi, a Edgar Fabián y a Alba Leonor. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver la presentación. Espero que estén juiciosos tomando nota porque esto se pone súper interesante. A ver. ¿Todos ven la pantalla completa o la ven dividida? ¿Me pueden escribir por el chat? Se ve la pantalla, pero modo presentador, la que tú tienes en tu computador. Ok, entonces... Arriba donde dice opciones de presentación. Ahí, exacto. Listo, muchas gracias, Johnny. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, comencemos esto. Me corresponde compartir con ustedes lo que es la parte de la estructura pedagógica y metodológica del Libro de los Espíritus. Suena así un poquito como que va a ser aburrido, pero no, es súper interesante, porque cuando yo empecé a preparar el tema, yo dije, wow, un trabajo como el que hizo Kardec, que ya lo vamos a ver, y hace 163 años él hizo esto, y nosotros todavía no lo hemos disfrutado y no le hemos sacado todo el provecho, vale la pena conocerlo. Entonces, ¿cómo es esa estructura del Libro de los Espíritus? Consta de una parte pedagógica. Esta parte pedagógica hace referencia a que es educativa, instructiva, y además de eso tiene una parte metodológica, como lo estaba mencionando Alba Leonor. ¿Por qué? ¿Cómo es ese método científico que ella mencionó que utilizó Kardec? Se planteaban preguntas, se hacían observaciones, se plantearon hipótesis sobre las observaciones que hacía Kardec con el equipo de mediums, se hacían experimentos, se analizaban los datos y eso arrojaba unas conclusiones. Ahí es evidente los fundamentos y el desarrollo del sistema hermenéutico. ¿Eso qué es? La hermenéutica es la interpretación de textos, más que todo sagrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el propósito o el ejercicio de ese sistema hermenéutico? Pues reformar la mayéutica socrática. No se asusten, ¿qué es? Es la enseñanza basada en el diálogo entre el maestro y el discípulo, lo que hizo Kardec, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia
o rasgos universales de las cosas, que es básicamente el libro de los espíritus. Entonces Kardec, con el espíritu de verdad, que ya vamos a ver más adelante, y lo cual nos empezó explicando Fabián, él utilizó toda esa información que él pudo concretar en ese libro de los espíritus, lo hizo a través del diálogo. Aquí podemos ver a la medium, la comunicación fue verbal y también a través de la comunicación escrita. Entonces, también utilizó un formato típico de la filosofía clásica cuando él hizo ese trabajo. ¿Cómo es ese formato típico de la filosofía clásica? Pues él tomó una hoja de papel y en la parte izquierda él escribía las preguntas con una respuesta corta, como lo pueden ver en la imagen. Y en la parte derecha de esa hoja de papel, él escribía la versión ampliada de cada respuesta. Entonces, a cada pregunta tenía una respuesta corta y al lado su versión ampliada o el análisis de esa misma. Esto lo utilizó para la edición número 1, que constaba de 501 preguntas, el libro de los espíritus. Entonces, esta obra, este libro, es una apuesta psicológica a través de la inducción personal. Pretende que los individuos, que nosotros, hagamos una organización mental para llegar a ese discernimiento necesario, que es el que nos va a permitir desarrollar los fundamentos de la esencia espiritual e inmortalidad del alma. ¡Wow! Eso es súper importante. En otras palabras, este libro fue hecho de tal manera que nosotros solitos pudiésemos llegar a desarrollar una filosofía espiritualista. ¿Qué significa? Filosofar es meditar, pensar, reflexionar. Entonces, este libro fue hecho de tal manera que nosotros pudiéramos pensar sobre nuestra esencia espiritual y sobre la inmortalidad del alma. Eso es el libro de los espíritus. Y en el frontispicio, tiene un nombre un poquito extraño, pero así se le llama a la hojita que va después de la portada del libro. Ahí en ese frontispicio, y también lo encontramos en la parte de atrás de la portada, en la cubierta de atrás, Kardec escribió lo siguiente: tal cual, contiene, y analicemos esto, vamos despacito, los principios de la doctrina, eso contiene ese libro, acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con nosotros los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza de quién? Impartida por los espíritus superiores con la ayuda de los médium. La primera edición, ya lo mencioné, tenía 501 preguntas y actualmente ese libro tiene 1019 preguntas. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, ahí está, en el libro de los espíritus. Y la claridad de esa magnífica obra, porque es magnífica, está en su esencia y en eso reside su fuerza, porque va directo a la inteligencia humana. Ahí le está apuntando, ahí le apuntó Kardec, a lo que hablábamos el miércoles sobre la fe razonada, a que nosotros pudiésemos entender el por qué, el para qué de cada cosa. Entonces, el libro de los espíritus, bien comprendido, pero sobre todo, queridos hermanos, bien sentido, irresistiblemente, nos va a llevar a esa reforma moral que nos mencionaba Alba Leonor. Allá es que nos invita de manera irresistible. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero es que la moral es algo muy subjetivo. Lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo. Ética, moral, no. El libro de los espíritus, la doctrina espírita, la moral que nos propone es nada más ni nada menos que la de nuestro astro de luz, Jesús de Nazaret. Ahí está basada la moral de ese magnífico libro.
Y cuando mencionábamos ese espíritu de verdad, vemos ahí a Kardec en esta imagen, trabajando con ellos. Él trabajaba a través de los medios. ¿Y por qué podemos nosotros confiar en este libro? Porque ahí se encuentra la expresión total del pensamiento de esos espíritus superiores que se hicieron llamar espíritu de verdad. No hay más nada, solo la expresión pura del pensamiento de ellos. Ellos mismos lo verificaron, garantizándonos el control universal de la enseñanza. Porque lo que se enseñaba en Europa, se estaba enseñando en América, en Asia, etc. Es una comunicación universal que hubo. Porque es posible engañar a un hombre. Incluso, este puede engañarse a sí mismo. Pero no hay lugar a dudas cuando millones de personas ven, oyen lo mismo. Eso es una garantía para cada uno y para todos. Que lo mismo que escuchó la persona en América es lo mismo que va a escuchar la persona en Europa. Y pueden quemarse los libros y si hubiese dependido de una persona, esa persona pudo haber fallecido. Pues todos fallecemos en algún momento, no somos eternos, pero el alma es eterna. Y los espíritus también. Entonces, a pesar de la intervención humana que hubo en la elaboración de esta doctrina, la iniciativa pertenece a los espíritus, pero no a uno en especial, ya que es el resultado de la enseñanza colectiva, ojo, y concordante de muchos espíritus, puesto que si se basara en la doctrina de un espíritu, no tendría otro valor que el de una opinión personal. No, yo escuché, Olga, a mí ese espíritu me dijo, y lo que dijo este espíritu, eso es, eso es. Entonces estamos en una opinión personal. Ahí no hay universalidad en la enseñanza. Entonces, para entender la doctrina espírita, como nos hablaba Albita, hay que empezar por el libro de los espíritus, porque su núcleo central está basado en la parte primera y la parte segunda, de las causas primarias y del mundo espírita o de los espíritus respectivamente. Y para estudiar esta doctrina, para comprenderla, este es el tip, pónganle atención, porque estamos facilitándoles todo, más de lo que Kardec ya nos lo facilitó a todos nosotros. Este libro está dividido internamente, no es que son varios libros de los espíritus, es uno solo, y está dividido en la parte que Kardec llamó libro primero, nos hablan de las causas primeras, el capítulo 1 al 4. Y en el libro de la Génesis de Kardec podemos encontrar desarrollado este tema, profundizarlo. Cuando pasamos al libro segundo de este mismo libro de los espíritus, encontramos que nos explican sobre el mundo espírita o de los espíritus. Y para profundizar ese tema, tenemos el libro de los médiums. En el libro tercero nos habla de las leyes morales y esta parte es hermosísima y podemos profundizarla en el Evangelio según el Espiritismo. Por eso siempre hablamos del Evangelio en el hogar, porque ahí, queridos hermanos, hay consuelo, allí hay esclarecimiento para nuestro día a día. Toda la doctrina espírita es definitivamente la luz para nosotros. En el libro cuarto encontramos esperanzas y consuelos. ¿Y dónde hallamos más material al respecto? En el cielo y en el infierno. Por último, que lo mencionó también Albita, la introducción y los prolegómenos. Bueno, pero esta palabrita de prolegómenos es como, ¿qué es eso? Prolegómenos es, además de la explicación que ya recibimos, es una introducción más larga. Entonces, este libro de los espíritus tiene una introducción corta y una introducción más larga. Y podemos profundizar en todo ese tema en el libro que es el espiritismo. Entonces, el espiritismo sin la ciencia y se complementan. El espiritismo y la ciencia se complementan mutuamente, porque sin la ciencia, el espiritismo le faltaría el apoyo y el examen. Y a la ciencia, sin el espiritismo, le faltaría la imposibilidad de explicar ciertos fenómenos que solo por las leyes de la materia, es decir, la ley de gravedad, etcétera, etcétera, no podría explicar.
El estudio de las leyes de la materia debía preceder a la espiritualidad, porque muchas personas se estarán preguntando, pero ¿y por qué no primero vino el espiritismo? Pues porque la materia es lo que primero impresiona a nuestros sentidos humanos. Si el espiritismo hubiese llegado antes que los descubrimientos científicos, se habría malogrado, nos explica el espíritu de verdad, cómo todo lo que aparece antes de tiempo se daña. Entonces, ahí estamos nosotros, en esta cuarentena, asumiendo que estamos todos comiendo súper bien, estamos atléticos. Y está la doctrina espírita, y estamos nosotros preguntándonos, ¿quién soy yo? Si se preguntan eso, en el libro de los espíritus se encuentran las respuestas. Si quieren saber qué siento, en el libro de los médiums. Si quieren saber por qué sufro, por qué me pasa esto, pero por qué yo, por qué a mí, el Evangelio. ¿De dónde vengo? Profundicemos en la Génesis. ¿A dónde voy? Profundicemos en el cielo y en el infierno. Tenemos todo para poder entender. Y Jesús nos dijo que nos enviaría un consolador, el Espíritu de verdad, y es este, para responder esas preguntas y cualquier otra que ustedes tengan en la mente. Finalmente, Amalia Domingo Soler nos deja un poema, yo les traigo un pedacito nada más, donde exalta la esencia del espiritismo. Amor, que en los redentores para luchar han sentido, que hace que los hombres mejoren, que por él brotan las flores del progreso indefinido. Amor que puede sentir el justo y el criminal, que todos pueden oír la voz de Dios al decir, mi ley es el bien, no el mal. Bien vaya el espiritismo, porque ha venido a inundar de clara luz el abismo, donde el ciego escepticismo todo lo quiere negar. Muchas gracias y ahora lo dejo con Johnny para que sigan disfrutando y celebrando con nosotros la llegada al mundo de la doctrina espírita. Adelante, Johnny. Buenas noches. ¿Cómo están? Saluden ahí por la cámara, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, perfecto. Yo voy a permitirme aquí compartir pantalla también. Y antes de comenzar, me encuentro muy contento, muy emocionado de poder ver a Olga, de poder ver a Edgar, de poder ver a mi mamá en esta explicación que hacen, que yo pienso que para todos ha sido bastante fructífera, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Levantemos la mano. Todos hemos aprendido muchísimo y definitivamente se han hecho una explicación magistral acerca de esta fecha conmemorativa que es el 18 de abril. A mí me corresponde cerrar la noche de hoy después de intervenciones que realmente han sido bellísimas. Y me corresponde cerrar con las conclusiones. Olga nos esbozó de una manera tremenda todas las partes que están contenidas o los libros contenidos dentro del libro de los espíritus. Al igual que mi mamá nos habló de toda la parte introductoria. Y al igual que Edgar nos situó un poco en ese contexto histórico que tiene una connotación igualmente importante. ¿Y esto debido a qué? A que aquel día, como hoy, 18 de abril de 1857, era sábado, al igual que hoy. 18 de abril es una fecha muy importante. El 18 de abril de 1506, el Papa Julio II colocaba la primera piedra de lo que hoy es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta basílica inmensa, que fue construida incluso con piedras extraídas del circo romano, y que en su frente ostenta una plaza, la Plaza de San Pedro, en forma ovalada, queriendo asimilar los circos donde morían los cristianos. El 18 de abril de 1506 se colocó esa primera piedra. El 18 de abril de 1521 estaba siendo juzgado Martín Lutero, precisamente por oponerse a lo que la iglesia en aquel momento, como Edgar lo explicó, que regía, y que él no estaba de acuerdo, y que posteriormente plantearía la reforma y la contrarreforma. Como una persona, como un ser,
que seguiría igualmente aquello que Juan Hus ya había iniciado, aquello que tantos otros como Jerónimo de Praga y como tantos otros ya habían hecho y que él continuaba, hasta llegar al 18 de abril de 1857. Es por eso que hoy nos encontramos aquí para cerrar esta noche con las conclusiones, al igual que en aquel día cuando el maestro Lyonés expuso por primera vez el libro Los Espíritus, un día sábado. Libro que él tenía la intención no de llamar el libro Los Espíritus, sino que tenía la intención de colocarle el nombre Evangelio de los Espíritus. A lo cual el Espíritu de verdad le aconsejó que no lo hiciese, pues se podría prestar para que las personas creyeran que era una contrapartida al Evangelio de Jesús. Por esto se le denominó con el nombre del libro de los Espíritus, y en cuyas conclusiones vamos a analizar brevemente en la noche de hoy. La primera de ellas es la conclusión que hace referencia a las relaciones entre la moral y el porvenir de la humanidad respecto a los fenómenos de las mesas girantes. Recuerden que al principio de la introducción se habló de los fenómenos de Hydesville, de las hermanas Fox, y posteriormente de las mesas danzantes, como fueron conocidas. Sin embargo, solamente un hombre como Kardec, o como en aquel entonces el profesor Hippolyte Léaud de Nistat-Ribeil, entendería la relación que estas mesas, que eran simplemente el fenómeno distractor de la burguesía en aquel momento, tendrían una connotación moral y en el porvenir de los hombres. Por eso, en la primera conclusión, él establece con sabiduría, diciendo, en efecto, para el observador superficial, ¿qué relación podría tener con la moral y el porvenir de la humanidad una mesa que gira? ¿Cuántos de nosotros, habiendo quizás estado allí, o si hubiésemos estado en aquel momento histórico, no habríamos sido más que observadores superficiales, que nos hubiésemos alegrado simplemente con una mesa que respondía aparentemente de manera ingenua a preguntas inteligentes? Sin embargo, él, el codificador, entendió la trascendencia que esto tenía y por eso coloca en la conclusión: pues bien, para vosotros que no creéis en nada que está más allá del mundo material, que aún hoy todavía los hay, sabed que de esa mesa que al girar provoca vuestras sonrisas desdeñosas, ha salido toda una ciencia. Ojo ahí, toda una ciencia ha salido de lo que para muchos solamente provocaba sonrisas desdeñosas, así como la solución de los problemas que ninguna filosofía hasta el momento y aún hoy habría podido resolver. Porque el libro de Espíritus, 163 años después, sigue siendo más vigente que nunca. Y como dice el espíritu de Viana de Carvalho, es un monolito indivisible esta obra, que se encuentra hoy más vigente que nunca. De aquellas mesas, concluye Kardec en la primera conclusión, salió toda una ciencia que resolvería los problemas filosóficos, los problemas morales y el porvenir de la humanidad. Por eso no nos encontramos frente a un libro simplemente, sino nos encontramos frente a un haz de luz completo que puede iluminar, como lo viene haciendo desde hace 163 años, a la humanidad y lo continuará haciendo por mucho tiempo. La segunda conclusión, el notable codificador coloca: el espiritismo es el opositor más temible del materialismo. No busca con esto el codificador, como creen muchos coloquialmente hablando, buscar peleas con otras creencias, no. Sino que, como coloca, no nos debe causar asombro que dando respuesta del más allá de la vida espiritual, de la vida real, se convierta en el opositor natural de una doctrina o de una creencia que no cree que exista nada más allá de la materia que hoy nosotros podemos tocar. Lo cual también es una deficiencia en el concepto de materia, pues la materia antes se creía que solamente era aquello que era medible y que ocupaba un lugar en el espacio. Sin embargo, hoy sabemos que todo aquello que nuestra mente conciba son diferentes transformaciones que existen y que en aquel momento
todavía no creían y que aún hoy muchos todavía no comprenden. Todos los fenómenos espíritas, sin excepción, son la consecuencia de leyes generales. Todos los fenómenos espíritas, todo lo que se contempla dentro del libro de los espíritus y las 4 obras restantes de la codificación del Pentateuco, responden a las leyes generales del universo. Nada se encuentra fuera, ni siquiera los milagros que la gente denomina como algo totalmente paranormal, fuera de las leyes generales y naturales, se encuentran fuera de estas, y lo explica el codificador en el libro La Génesis. Por eso debemos entender que cada vez que estudiamos la doctrina espírita, que cada vez que estudiamos el libro de los espíritus, nosotros estamos estudiando las leyes mismas generales del universo. Y allí podremos encontrar tantas respuestas. Yo siempre coloco una analogía, no una anécdota mejor, que varios me han escuchado compartir acerca de cuando yo, a temprana edad, tenía muchas preguntas, como todo niño, frente a muchas cuestiones, y muchas de ellas mi padre me las respondía de la misma manera. Eso, hijo, se encuentra en el libro de los espíritus. Ve y búscalo. El único problema es que me decía eso cuando yo tendría menos de 10 años. Y si aún hoy hay personas que de edad adulta, profesionales, dicen, no comprendo el libro, imagínense cómo me podría sentir yo a los 9 años. Pero yo hoy agradezco eso, porque eso hace que yo lo tenga aquí siempre. Aquí. Que yo pueda tener el libro de los espíritus y que siempre pueda estarlo consultando como un libro de cabecera, porque en él se encuentran las respuestas a las leyes generales, al entendimiento de las leyes generales del universo. La tercera conclusión es una conclusión importantísima. El espiritismo es una doctrina consoladora. ¿Y qué mejor conclusión para los tiempos que hoy vivimos, estos tiempos de pandemia, estos tiempos que nos denotan ya los tiempos de transición, los tiempos de cambio, de los cuales se han venido hablando hace ya varios años? Cambios que son totalmente naturales y que también se encuentran contenidos dentro de la ley de destrucción en el libro de los espíritus. El espiritismo es una doctrina consoladora, ese consuelo que hoy necesitamos. ¿Y por qué es consoladora? Porque al demostrar la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo, ¿qué hace? Reanima la fe en el porvenir. Hoy, hace unos días, precisamente nos hablaba de un evangelio acerca de la fe. Evangelio que dentro de poco estará en nuestro canal de YouTube en las próximas horas, para que puedas entender mejor la importancia de la fe. Y el espiritismo precisamente viene a renovar la fe en el porvenir, al decirnos que no morimos con la muerte del cuerpo físico. El espiritismo mató a la muerte, al demostrarnos que no existe muerte, sino existe mudanza, existe transformación. Levanta los ánimos abatidos y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. Hoy que vivimos en tiempos donde miles de personas desencarnan en un día a nivel mundial, son miles de espíritus que atraviesan la puerta a la inmortalidad y a la verdadera vida, no a la muerte, no al túmulo oscuro, sino que realmente un porvenir que según sus actos puede ser muy, pero muy bueno para todos. Dice, 2 doctrinas, establece el codificador, y esto me encanta, se enfrentan aquí. Una que niega el porvenir y otra que lo proclama, como es la doctrina espírita. Y además de proclamarlo, lo prueba. Pues hay muchos que proclaman diferentes aspectos, mas el espiritismo prueba cada uno de ellos. Una que explica nada y otra que lo explica todo, y por eso mismo se dirige a la razón. Oiga, nos decía ahora y colocaba una imagen con el cerebro y con el libro de los espíritus, y decía que se dirige ¿a dónde? A la razón. Por eso en el frontispicio del Evangelio según el espiritismo, el codificador coloca que fe inquebrantable es aquella que puede encarar a la razón, cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. ¿Por qué a todas las épocas de la humanidad? Porque en el momento en que fue codificado el libro de los espíritus, en 1857, había un dicho muy popular en París en aquella época y en Francia. Los franceses solían decir, es muy importante vivir en París, porque en París, donde hay tanto conocimiento, una idea es nueva en la mañana. En la tarde
ya es cuestionada y pierde valor, y en la noche esta idea muere. Por consiguiente, al día siguiente, esta idea habrá pasado ya de moda. Y fue en ese contexto, aquel sábado 18 de abril, que el codificador en ese 18 de abril expuso con el libro de los espíritus no una idea que era nueva al amanecer y que perdería validez en el atardecer, sino una ciencia que perduraría hasta hoy y lo continuará siendo. Por eso Kardec pregunta, ¿cuál de las dos doctrinas es más perniciosa? ¿Aquella que lo explica todo y da fe en el porvenir? ¿O aquella que no prueba nada y no explica nada? Sin embargo, hay personas que atacan la doctrina por el desconocimiento, por la falta de estudio de obras principales como el libro de los espíritus. La cuarta conclusión, dice el codificador, el progreso de la humanidad tiene como principio la aplicación. ¿De cuál ley? La ley de justicia, amor y caridad. Y esta ley es maravillosa. Y en el momento en que nosotros apliquemos la ley de justicia, amor y caridad, habrá progresado la humanidad. En ese instante, cuando nosotros sepamos abrir el corazón, tener caridad con las personas, habrá progresado. Hay una pregunta que con mi esposa nos hacemos frecuentemente, o mejor una pregunta, no, una afirmación, que yo te invito a que tengas en tu mente constantemente. Si no sales de esta cuarentena, nos decimos siempre el uno al otro, siendo una mejor persona, esto no te enseñó absolutamente nada. Debemos convertirnos en seres hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y eso se hace mediante la práctica de la ley de justicia, amor y caridad. Esa ley se basa en la certeza del porvenir. Quitarle esa certeza y le quitaréis su piedra fundamental. El espiritismo entrega esa certeza y la entrega con pruebas. De esa ley se derivan las demás, porque contiene todas las condiciones para la felicidad. Y ojo lo que colocó ahí, que colocó el codificador, es la única que puede curar las heridas de la sociedad. Es la única que puede curar las heridas de la sociedad. Esta doctrina, ¿basada en qué? En la ley de justicia, amor y caridad. En el momento en que nosotros la llevemos siempre como estandarte de nuestra vida, las heridas y las llagas de la sociedad comenzarán a sanear, teniendo caridad siempre. Hoy hablaba con una persona que me llamó a contarme, y estábamos hablando y me contó esta persona que él ha venido entregando mercados, ayudando a las personas en esta pandemia. Y me decía por teléfono, Johnny, hoy fui a entregar unos mercados en la mañana de hoy, unas personas venezolanas, y la policía me sorprendió y tuve bastantes conflictos con la policía. Y habían 16 niños que llevaban días sin comer. Y aún teniendo los mercados enfrente, me decía esta persona, no se los pude entregar, Johnny. La policía no me permitió hacerlo. Y me dijeron que si me veían por la calle haciéndolo, aún en el día de pico y cédula que existe en Colombia, aquí en la ciudad de Bucaramanga, también me ponían una multa. Eso es porque aún falta aplicar la ley de justicia, amor y caridad, en la cual entendemos los cambios que el mundo está afrontando y también somos capaces de servir ante ellos. La quinta conclusión, las fases del desarrollo de las ideas espíritas. Yo les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Háganme así bien o así mal, ¿bien? Bueno, las fases del desarrollo de las ideas espíritas. Eso, y sonriendo, así y sonriendo. Bien. ¿Listo? Las fases del desarrollo de las ideas espíritas. Esta conclusión, personalmente, me parece de las más bellas. Esta conclusión siempre la tengo presente. Y en esta voy a utilizar 2 diapositivas para poderlo explicar de la mejor manera. Porque la dividimos en 2 partes. La primera parte de esta conclusión nos dice, o nos habla acerca de las creencias espíritas. ¿Por qué lo denominamos así el codificador? Ya vamos a explicar. Los que dicen que las creencias espíritas amenazan con invadir el mundo, proclaman de ese modo el poder de las mismas.
¿Por qué? Porque una idea sin fundamento y desprovista de lógica no podría llegar a ser universal. Estas personas que dice el codificador que las creencias espíritas, y como decía mi mamá, espíritas o espiritistas, son brujería, son charlatanería, son cosas de supersticiones y que eso va a afectar a la criatura humana, lo único que hacen es dejar por sentado el fundamento que tiene la doctrina. Porque como coloca el codificador, si estuviese desprovista de lógica no podría llegar a ser universal. Pero ojo, el codificador no dice el espiritismo. Coloca las creencias espíritas. Por eso esta frase que hemos escuchado muchas veces toma importancia cuando decimos que el espiritismo no es la religión del futuro, sino el futuro de las religiones, que son dos cosas muy distintas. No buscamos que todos sean espíritas, mas como colocó el codificador aquí, que las creencias espíritas sean aceptadas por las diferentes doctrinas. Y ese momento, sin lugar a duda, llegará. No os inquietéis por la oposición. Todo lo que se haga en contra resultará a favor. Y vuestros mayores adversarios servirán a vuestra causa sin quererlo, como pasó en el auto de fe de Barcelona. Contra la voluntad de Dios, la mala voluntad de los hombres no podrá prevalecer. Así que no debemos inquietarnos, como dice el espíritu de Juana de Ángelis. No te molestes en defender al espiritismo, porque el espiritismo se defiende solo. Por medio del espiritismo, la humanidad habrá de entrar en una nueva fase, la del progreso moral y la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. Es decir, inevitablemente tenemos que progresar. Y por eso el codificador coloca aquí, frente a esto, 3 momentos o 3 periodos distintos, que después, refiriéndose a la divulgación en la revista espírita, ampliaría más momentos, más que aquí coloca como 3 claves. El primero de ellos, el de la curiosidad, provocada por lo extraño y por los fenómenos que se han producido. El segundo, que es el del razonamiento, lo hablábamos ahora, y la filosofía. El que responde por qué estamos acá, de dónde venimos, para dónde vamos. Y el tercero, el de la aplicación y las consecuencias. ¿La aplicación de qué? De las leyes morales, de esos conocimientos filosóficos. Y por eso continúa el codificador diciendo, el periodo de la curiosidad ha pasado. Y debemos hacer ahí una pausa. Porque esto se escribió, se codificó en 1857. Y el codificador ya colocaba en las conclusiones, el periodo de la curiosidad ha pasado. Y todavía hay personas que hoy llegan a la doctrina por curiosidad. Y se van porque dicen, ay, no, aquí no, las cosas no vuelan como creíamos. No, porque ese periodo ya pasó. No podemos quedarnos ahí. El segundo es en el que estamos. Ha comenzado, dice ya, en 1857, ha comenzado. Y el tercero habrá de seguirlo inevitablemente. Estos cambios ya nos hablan, los cambios que estamos viviendo hoy, acerca de este tercer periodo. Ese tercer periodo en donde tendremos que empezar desde ya a aplicar las leyes morales, las consecuencias de las mismas, porque es lo que diferencia la doctrina como ciencia. La ciencia, los científicos, solamente estudian las causas, pero el espiritismo estudia las causas y las consecuencias, y es lo que lo hace diferente. Y concluyo diciendo, pulsa el espiritismo la cuerda más sensible del hombre. ¿Y cuál es esta cuerda? La de su felicidad, incluso en este mundo. Hemos leído el Evangelio cuando dice, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Y hablamos que uno no puede ser feliz plenamente en el planeta, porque siempre habrá alguna desgracia, alguna circunstancia. Y aquí el codificador nos dice que pulsa la cuerda de la felicidad incluso en este mundo, no porque tengamos todo lo que necesitamos, mas sí porque comprendemos las leyes generales en las que vivimos. Comprendemos las expiaciones, comprendemos los dolores, aceptamos con resignación el sufrimiento y tenemos la fe en el porvenir fundamentada. Y eso nos provee felicidad. La sexta nos habla de algo que ya mencionó también Olga, y eso es para que veamos la concordancia que hay en todo. Nos habla acerca de la fuerza de la doctrina. Decíamos que muchas personas llegan a la doctrina buscando el fenómeno.
Y por eso el espíritu de Manuel dice que de fenómenos están llenos todos los rincones del mundo. La fuerza del espiritismo reside ¿en dónde? En su filosofía, no en el fenómeno, no en las manifestaciones materiales, sino en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Al buen sentido. Y si vamos a ver aquel 31 de marzo de 1869, cuando el codificador desencarnó, en el cementerio de Montmartre, antes de ser trasladado al Père Lachaise, Camilo Flammarion daba un discurso frente a la tumba del codificador diciendo: puedo definir al maestro Allan Kardec como el buen sentido encarnado. Y mira lo que estamos hablando aquí, que es el llamamiento a la razón, al buen sentido. Es decir, Kardec no solamente sirvió como pedagogo para codificar, sino que vivenció en todo momento lo que allí estaba escrito. Eso lo hace no solamente el codificador, sino un espírita verdadero. La séptima nos habla de 3 cosas que resumimos en esta diapositiva. Primera de ellas, los 3 aspectos diferentes que presenta el espiritismo. Que el primero, vamos a poner aquí el chat. ¿Cuáles son los 3 aspectos del espiritismo? Vamos a ver qué dicen aquí en el chat las personas. Aquí veo el chat. ¿Cuáles son los 3 aspectos del espiritismo? Uy, ¿qué pasó? Nadie está colocando ahí. Ahí en el chat. Primero, científico, exactamente. Filosófico. Y el tercero, moral. Exactamente. Y si todos lo pusieron. Ya leyeron lo que colocó el primero y lo copiaron ahí. Científico, filosófico y moral. El hecho de que las manifestaciones y los principios filosóficos y morales que de ellas emanan y la aplicación de esos principios. Ahí está. El hecho de las manifestaciones y los principios filosóficos y morales que de ellas emanan y la aplicación. El estudio de esas manifestaciones es la ciencia, los principios filosóficos y, ojo, la parte moral, la aplicación. Por eso dice que de ahí mismo van a surgir 3 tipos de adeptos. El primer tipo de adepto, el que se va a fijar solamente en las manifestaciones o en la parte científica, no está mal, más incompleto. El segundo, el que se va a buscar solamente la parte filosófica. Y el tercero, el que busca la parte moral, el que busca la aplicación, el que comprende el aspecto filosófico y el estudio de las manifestaciones. La segunda parte de esta conclusión nos dice la clasificación de los adversarios de la doctrina espírita. ¿Tiene adversarios la doctrina? Sí. El primero coloca el codificador, los incrédulos por prejuicio, por prejuicio. O que también ha colocado como he querido ver y no vi nada. Son 2 tipos que él enmarca en el primer o los primeros adversarios. Los primeros son los incrédulos por prejuicio. Esas personas que dicen, no creo porque eso no funciona y porque definitivamente eso no puede ser. ¿Cuál es el argumento? No sé, no tengo argumento, pero eso no existe. Es como aquellos que dicen que son ateos, gracias a Dios. Yo tengo un amigo que dice, si tú quieres convertir a un ateo en creyente, ponlo en un vuelo de un avión a 10.000 pies de altura en turbulencia. Te aseguro que se vuelve creyente. Y los segundos que colocan ese grupo, he querido ver y no vi nada. Aquellos que vienen, toman el libro de los espíritus, que es para estudiarlo, no solamente para leerlo, lo ojean por encima y dicen, ya miré, ya lo observé, pero definitivamente ahí no hay nada. Y no entienden que no solamente basta media hora para estudiar esta doctrina, y sí, incluso encarnaciones para comenzar a comprenderla. El segundo tipo de adversarios, para ellos el espiritismo existe, pero le temen a sus consecuencias. Por ello solamente lo atacan como un enemigo. Saben que existen, pero al tener miedo a las consecuencias que pueda generar, definitivamente dicen, no, eso no existe, eso es un enemigo y eso no es bueno. Definitivamente no. Pero como el espiritismo es expositivo y no impositivo, dice, ok, vale, no pasa nada.
Y el tercer tipo de adversarios, tomado en serio, el espiritismo les molestaría. No lo rechazan ni lo aprueban, prefieren cerrar los ojos. Dice el codificador, estos son aquellos que saben las consecuencias, saben que no están actuando de la mejor manera, saben las consecuencias que eso va a tener, pero prefieren cerrar los ojos y yo no vi nada, como si la ignorancia les permitiera, o la aparente ignorancia los librara de los errores que están cometiendo. A todos nosotros nos librará de eso. Y la tercera parte de esa conclusión, los efectos de aceptar las ideas espíritas. ¿Qué efectos, dice él, tiene aceptar las ideas espíritas? Primero de ellos, desarrollar el sentimiento religioso. Pero no el sentimiento religioso en cuanto a los ritos, sino a religarse con la divinidad. A entender el fenómeno de la muerte, por ejemplo. Desarrollar el sentimiento religioso. El segundo, la resignación ante las vicisitudes de la vida. Entender los problemas, el consuelo. Y el tercero, inspirar la indulgencia para con los defectos ajenos. Que es, dice el codificador, lo que más cuesta. Porque muchas de ese egoísmo, de ese orgullo que nosotros tenemos, viene arraigado en muchas vidas y nos dificulta poder aplicar la indulgencia. Octavo, para ir acercándonos al final, no, nos dice algo fundamental. El codificador coloca ahí que a él le preguntan si el espiritismo viene a explicar una ley diferente a la de Jesús, y él responde no. El espiritismo no contiene una moral diferente a la de Jesús. El espiritismo viene solo a confirmar las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque habían cosas que habían quedado alegóricas tras el velo de la alegoría. Por eso el espiritismo viene a confirmarlas y a explicarlas. Además, junto con la moral, definen los problemas más abstractos de la psicología. Jesús era un psicoterapeuta sin igual. Como se ve en el libro Jesús a la luz de la psicología profunda de Juana de Ángelis, libro espectacular. Y por eso el espiritismo viene a explicar esas enseñanzas de Jesús, que la gente a veces no ha comprendido o ha tomado el pie de la letra y no ha entendido bien a profundidad, quedándose en la forma y no en el fondo. Y la novena y última, los espíritus siempre nos han dicho que no nos inquietemos por las divergencias. El codificador coloca aquí que espiritismo es igual a unidad. Y la unidad habrá de lograrse. Incluso dice, ya se logró en la mayoría de los puntos. Y la mayoría de los puntos, la mayoría de los puntos y las divergencias tenderán a desaparecer. El espiritismo habla de unificación. Mas no dice, fuera del espiritismo no hay salvación. Dice, fuera de la caridad, unificación en Dios, en Jesús, en las leyes generales del universo. ¿Qué importa? Dice incluso las divergencias que aún quedan, las disidencias. Lo que nos debe importar es unirnos en un pensamiento común. ¿Qué es cuál? El amor a Dios y la práctica del bien. Si usted tiene a alguien al lado en este momento en su casa, dígale al de lado, el amor a Dios y la práctica del bien. Dígale, para que no se le olvide. El amor a Dios y la práctica del bien. Ese es el pensamiento que nos tiene que unir. Ese es el pensamiento que nos tiene que llevar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Esas son las 9 conclusiones del libro de los Espíritus, que el codificador nos deja como enseñanzas maravillosas. Y queremos concluir la noche de hoy, que sentimos que ha sido de mucho aprendizaje, no por las conclusiones necesariamente, sino por todo lo que hemos aprendido de los que nos han antecedido, haciendo 2 reflexiones breves. La primera de ellas, esta imagen que está acá, es la entrada al cementerio del Père Lachaise, en París. El año pasado, antes del brote del coronavirus, gracias a la bondad de Dios, tuvimos la oportunidad de estar allí y de tomar esta foto, cuando íbamos entrando al cementerio Père Lachaise. Es la entrada del panteón, de los panteones, y ahí se ve las indicaciones. En un francés muy claro, se ven todas las indicaciones. Lo que me llama la atención y por lo cual traigo esto a colación, es porque cuando uno pasa la talanquera, que se alcanza a ver ahí en la imagen,
y uno entra, el cementerio es gigantesco, es incluso un sitio turístico. Y después de reposar en el cementerio de Montmartre, como ya dijimos, los restos del maestro libanés fueron trasladados al Père Lachaise, donde se encuentran hasta hoy. Así es que fuimos a visitar aquel lugar y lo primero que uno se encuentra es el mapa, donde están ubicadas las diferentes tumbas y donde están ubicados los diferentes personajes, pues hay varias personalidades de la historia enterradas allí. Y me llama la atención que colocan el nombre y enfrente a lo que se dedicaron en la vida, o como podrían definirlos en su vida. Está La Fontaine, fabulista, están diplomáticos, hombres de política, periodistas. Más si ves el segundo, el número 92, que dice Allan Kardec, no fue colocado allí con su nombre real, mas sí con su seudónimo, porque él, como dicen los espíritus, dejó morir, apagar al profesor Ribeiro para permitir que Allan Kardec trabajase. Y mira el rol que le colocan o profesión en su vida, espírita. No profesor, no pedagogo, no escritor, espírita. ¿Cuántos de nosotros nos podrían de pronto colocar así en la tumba? Espírita. De pronto difícilmente. Y eso me llamó bastante la atención. Después de caminar un buen rato, porque es bastante grande, uno llega a la tumba de Kardec, que está ahí. Es una tumba bellísima. Es quizá la tumba más florida de todo el cementerio. No hay un momento del año en que no tenga flores. Constantemente está llena de flores. Y cuando uno está en esa tumba, es muy bonita. Está ahí en la parte de arriba, se puede leer: nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Y van cientos de personas de diferentes religiones a visitarla. Y cuando uno se para detrás de la piedra que está de fondo, hay un escrito ahí, una hoja con un escrito, que es este que ustedes ven ahí. Tomamos esa foto. Está ahí incluso el nombre de su colaboradora y esposa, Amélie Gabriel Boudet. Están las recomendaciones al público en la parte de abajo. Y quiero resaltar dos cosas de esas, de las que están allí. La primera de ellas, en el mismo túmulo, en la misma tumba, se habla del libro de los espíritus. Cuando hablan de las obras que el maestro codificó. Y ahí está el libro de los espíritus, como base. Y la segunda es el penúltimo párrafo antes de comenzar las recomendaciones al público, que es este que está aquí, en donde hablan ya de él, ya no solamente de las obras. Y me llama la atención que cuando se refieran a él, me llama mucho la atención lo que dice ahí: espíritu científico, positivo, capaz de la inducción y la generalización, caritativo. Me llena bastante de emoción leer esto, de corazón se los digo. Escrupulosamente honesto, y él tuvo el mérito de expulsar de la superstición y del charlatanismo los hechos antiguos como el mundo clasificó a lo paranormal y a lo inusual. Para establecer, y está en negrilla, para establecer la autenticidad y el origen de las leyes del universo. Repito esa última parte. Tuvo el mérito de expulsar la superstición, el charlatanismo. ¿Para qué? Para establecer la autenticidad y el origen de las leyes universales. Eso me parece bellísimo. Y me hace reflexionar bastante cuántos de nosotros podríamos hacer un trabajo así. Quizás ninguno. Y por eso tiene una importancia tal que hoy nos encontremos aquí reunidos. Y la segunda conclusión con la que buscamos finalizar es con un mensaje que se psicografió, que precisamente lleva como título En un día como hoy. Y dice este mensaje: en un día como hoy, Jesús cumplía una vez más su palabra exhalada en Juan 14:16. En un día como hoy, Jesús retornaba a la tierra mediante su mensaje de amor, traspasando las fronteras de la muerte
para pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino, y a la luz de la inmortalidad del alma, y mediante la reencarnación, entregar esperanza a la tierra compungida de dolor, en una Francia ávida de conocimiento y curiosidad, pero aún apartada de las consecuencias de la vida espiritual. En un día como hoy, se izaba una bandera no de una doctrina más, mas sí de una ciencia nueva que unirá a todos los seres en la base de la creación misma, el amor. En un día como hoy, el notable profesor Ribeiro escribía con tinta indeleble su seudónimo en la humanidad para dejar morir al maestro y permitir nacer al incomparable codificador, apagando su personalidad para que la doctrina tuviese lugar sin recriminaciones personales. En un día como hoy, un libro, no solo un libro de preguntas, mas sí un puente de luz y esclarecimiento, se levantaba para brindar el consuelo que el mundo clamaba. Hoy celebramos con amor y regocijo el nacimiento de la verdad, que muy por encima de las condiciones personales vuela en dirección a Dios, llevando en sus alas no solo a la criatura humana, mas sí al ser espiritual, al ser trascendental, mediante el amor y el servicio, con la caridad como base y las enseñanzas de Cristo como guía. ¡Qué belleza! Permitid que en un día como hoy, en tu corazón, en el corazón de tuyo que estás aquí escuchando, ya sea en un diferido o aquí presencialmente, permitid que en un día como hoy en tu corazón renazca el compromiso del trabajo en Dios, de consagrar tus obras al bien, y como el codificador lo hiciera hasta el 31 de marzo de 1869, la puerta de la inmortalidad te encuentre trabajando en el reino de Dios. Abrazar la doctrina, practicar sus preceptos, vivir bajo la ley de justicia, amor y caridad, que es todo cuanto Jesús espera de aquellos que en la retaguardia física se han comprometido a servirle. Que Dios enaltezca este día, esta fecha, no como símbolo de vanidad que opacaría una celebración espiritual, mas sí como un símbolo de nacimiento de una nueva humanidad que transita vacilante entre aciertos y desaciertos en dirección a la divinidad. Que Dios nos guíe y bendiga siempre. Salve Allan Kardec. Este mensaje es la invitación. Es la invitación a continuar trabajando. Es la invitación a entender lo que es hoy, 18 de abril, 163 años después del nacimiento de esta obra cumbre, y es la invitación a continuar trabajando en el reino de Dios en la tierra, que en estos momentos de dificultad se está sembrando, porque toda dificultad, todo aparente fracaso, lleva en sí la semilla del porvenir, del éxito, de las cosas positivas. Así es que la invitación, queridos hermanos, en la noche de hoy, a continuar firmes, trabajando en Jesús, en Dios, para que llegado el momento, como dice el mensaje, y recordando los cristianos del ayer que morían en lo que hoy es la Plaza de San Pedro en Italia, en la antigua Roma imperial, ya no seamos los gladiadores que en aquel entonces, mirando al César, decían: Ave César, aquellos que estamos para morir te saludamos, sino recordemos a los cristianos que decían: Ave Cristo, porque no saludaban al César sino al Cristo de amor. Aquellos que estamos dispuestos a entrar en las puertas de la espiritualidad, te glorificamos, Jesús. Que Dios nos bendiga y nos siga siempre acompañando a todos. Son los deseos del Centro Espírita Luz de Amor y de todos sus trabajadores en este 18 de abril. Un abrazo.